consiste en hacerme preguntas, plantear hipótesis y buscar respuestas. En este programa los quiero invitar justamente a eso, a cuestionarnos y reflexionar sobre los temas que están dando vuelta en la sociedad, para tratar de entender hacia dónde vamos y cuál será la próxima estación. Soy Pato Manque y esta es La Próxima Estación. Encontrar indicadores que permitan predecir si una persona será exitosa o no en el deporte es una de las grandes interrogantes que se hace la ciencia del deporte. Para conversar sobre este tema hemos invitado al doctor Aquiles Yáñez. Mi nombre es Aquiles Yáñez, director del Centro de Investigación en Fisiología del Ejercicio. La principal pasión es descubrir y entender, fundamentalmente comprender fenómenos fisiológicos asociados al ejercicio. Si nosotros incorporamos ciencia al deporte en nuestro país, en Chile, podemos mejorar los rendimientos, porque no hay ningún país que pueda apreciarse de tener buena figuración que no lo haya hecho. Es decir, si incorporamos la ciencia, tenemos la certeza de que el deporte en Chile debiera mejorar. ¿Cómo surge la idea de utilizar ciencia y tecnología para mejorar el deporte? Yo creo que la tecnología ha estado desde que el hombre tiene existencia. Toda la competitividad, el quehacer del ser humano ha sido medible, ha sido comparable, de manera que todo lo que se va desarrollando en cualquier esfera, no necesariamente en el deporte, va aprovechándose justamente para medir, para tener criterios respecto de quién es mejor o peor. Yo creo que eso lo ha acompañado siempre, la tecnología. Ahora, obviamente, vivimos en una época en que la tecnología es un boom y hay hitos que permiten que el deporte se manifieste y sea un fenómeno universal, masivo, muy interesante. Ahora, ¿cuáles son las grandes preguntas que le está haciendo la ciencia del deporte a los deportistas? ¿Me puedes dar algunos ejemplos? Más que la ciencia le haga preguntas al deporte, es el deporte que se nutre del desarrollo científico. Fíjate que en muchos de las incorporaciones de la tecnología al deporte han aparecido en otras esferas, por ejemplo, en la salud, en la ingeniería. Y esos descubrimientos, esas creaciones, esa tecnología nueva se ha ido incorporando al deporte. Uno de esos son por ejemplo, algunas áreas en las que se manifiesta, el área del entrenamiento, el área del vestuario deportivo, y eso determina el desempeño. Un ejemplo significativo fue lo que ocurrió en la Olimpiada del 2000 en Sydney, donde el nadador principal de Australia, que se llamaba Ian Thorpe, utilizó un traje completo donde la textura fue hecha en base a la parte dorsal del tiburón blanco, de la nariz del tiburón blanco, de tal manera que esa parte del tiburón blanco era la zona hidrodinámica más eficiente. Entonces se le construyó un traje a él justamente para mejorar su rendimiento. Y eso tuvo un efecto relativo porque en general lo que se dieron cuenta es que en la parte del tronco el cuerpo hidrodinámicamente era muy eficiente. Pero con el braceo del nadador encontraron que en la zona axilar generaba una turbulencia que al final retrasaba todo este avance tecnológico. Y lo que termina en el fondo quitándose las mangas y terminando con un traje, digamos, sin manga. A nivel aficionado, lo que uno puede encontrar en la vestimenta es cómo la textura ha ido mejorando de tal manera de que la textura de las camisetas, en este caso, son muy buenas para absorber sudor. Lo más avanzado es que existen camisetas que no solamente absorben el sudor, sino que además lo canalizan a través de una serie de tuberías donde la estampa de la polera no es homogénea. Hay distintas texturas dentro de la polera y literalmente con algunos canales de tal manera que pudiesen absorber y evacuar esta sudoración. Lo más avanzado es que existen ahora poleras que incorporan sensores. Por ejemplo, la última tecnología de una empresa italiana es incorporar la polera
no solamente para mejorar la termorregulación, sino que además contemplan sensores. Y en el futuro van a haber poleras que van a censar no solamente la actividad del corazón, sino que la respiración e incluso la parte muscular, de tal manera de que el deportista vaya sabiendo cuál es su rendimiento en tiempo real. Ahora con el advenimiento de la genética y con la masificación de estas tecnologías, ¿es posible pensar en predictores, por ejemplo, de rendimiento del deporte ideal para cada persona? ¿Cómo se está avanzando en esa línea? Creo que es un desvelo de todo deportista, de todo investigador, el buscar predictores. Hay indicadores fisiológicos, indicadores de desempeño del deporte que sí se utilizan como predictor. Por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno es un predictor de resistencia y capacidad aeróbica. Si nosotros queremos, por ejemplo, tener atletas de fondo, donde requieren un consumo máximo de oxígeno alto, tienen que tenerlo porque tiene un componente genético muy alto, muy importante. De manera que si no lo tienen, no podemos proyectar eso, no es un predictor. Tenemos también, por ejemplo, mediante una biopsia que se hace en animales, por ejemplo, la proporción de fibras de contracción lenta y rápida. Esa proporción es un predictor para la modalidad. Si es de explosión, si es de resistencia. Esos sí son predictores. Todo el mundo trata de tener predictores. En ciencia nosotros tratamos de tener predictores, pero hay una cosa que también se olvida. El mejor predictor quizás sea la observación, pero mientras más pequeño sea el sujeto, el niño en este caso, es mucho más difícil de predecir. Tanto que no hay ningún modelo en el mundo que sea capaz de detectar talentos con certeza, porque son muchas, si no infinitas, las variables que influyen en eso, que determinan el desempeño final. Por tanto, es un estudio retrospectivo, o sea, a partir del talento consagrado, se observa cómo fue que se consagró. Aquí me gustaría comenzar este bloque preguntándote sobre la situación mundial. ¿Qué países son los referentes en términos del uso de ciencia y tecnología para el deporte? Y también, ¿cuáles son los grandes hitos que se han conseguido en términos de desarrollo? Yo creo que se puede mencionar con poca probabilidad de equivocarse a 2 o 3 centros en el mundo que hacen estudios y que aplican la tecnología de punta. Uno de ellos es el grupo de Amman, ¿no? Marcos Amman, que han abordado, por ejemplo, tú me preguntas de cuál es la preocupación actual, lo más fronterizo. Bueno, estudios de fatiga neuromuscular, por ejemplo, en los últimos 15, 20 años se ha demostrado que hay fatiga periférica y central cuando hay ejercicios de alta intensidad, sobre todo, que comprometan el organismo completo. Y eso han centrado la preocupación, el estudio sobre determinantes de la performance. Por ejemplo, las limitaciones respiratorias, los mecanismos de retroalimentación neural. Y hay una variable que a mí me llama la atención, que es muy interesante y que la estudian en profundidad, es el influjo de variables psicológicas o mentales. Es decir, tenemos hay indicadores o determinantes de la performance que están muy actuales y que se están estudiando con ahínco. El
factor psicológico es para mí, 3 elementos fundamentales en la preparación del deportista. Y ahí el factor psicológico varía según el requerimiento del deporte. Si es un deporte recreativo, generar las instancias para que los chicos socialicen, se entretengan, no se vayan en las emociones negativas, sino que vayan disfrutando el deporte como un medio de buen uso del tiempo libre. En el deporte formativo cambia la cosa, ahí hay valores específicos que se trabaja, como el trabajo en equipo, como la perseverancia, el respeto al otro, etcétera, etcétera. Y después está el deporte competitivo, en que ahí ya es importante ganar. Entonces hay que tratar de mantener al deportista motivado cuando no gana, que el deportista esté dispuesto a someterse a altas cargas de entrenamiento, a rutinas y desde muy pequeña edad. Y que se mantengan con una disciplina rígida, exigente, difícil. Y después está el deporte de alto rendimiento, que son los que disputan medallas internacionales, con posibilidades de éxito, no que van a un campeonato y salen últimos. Ese es el elite, ese es el deporte de alto rendimiento. Y ahí la exigencia altísima de concentración, de toma de decisiones bajo presión, de trabajo en equipo, de liderazgo, de comunicación, etc. Como muchas actividades de la vida, para andar bien hay que tener la inteligencia específica, en este caso la inteligencia deportiva. En general hay que tener inteligencia emocional. O sea, hay una serie de requerimientos como concentración, manejo de la presión, ser capaz de comunicar oportunamente las necesidades que está teniendo, las opiniones que tiene, porque los problemas hay que resolverlos inmediato, no se pueden posponer 1 o 2 años porque no me atreví a hablar. Hay que ser asertivo. Hay que saber trabajar en equipo, aunque sean deportes individuales, hay que saber trabajar en equipo, con su equipo técnico, con otros chicos que entrenan. En general hay una serie de requerimientos que son necesarios, pero que en general uno dice, bueno, pero son necesarios para ser un buen abogado, para ser un buen periodista, un buen arquitecto. Es verdad, pero yo he visto que uno de los factores fundamentales, y Nadal hace una declaración muy buena, en un momento en que dice que él es una persona insegura, es una persona con baja autoestima, algo así, que desde chico él es así, o sea que él, desde que recuerda, siempre tiene desconfianza, pero que cuando entra a la cancha, su mente le permite hacer los movimientos correctos, que su cuerpo haga los movimientos correctos. Y yo creo que esa es la base, que esa es la clave. La clave no es trabajar contra la presión, contra el nerviosismo, hay que aceptar lo que es parte de. La clave no es hacer la relajación a los jugadores, es cambiarles la idea respecto al temor que tienen porque está tenso, que no crean que tensión es sinónimo de perder, sino que tensión es energía, que me hace estar enfocado, concentrado y jugármela toda. ¿Ya? Y tensión es que estoy consiguiendo cosas importantes porque estoy donde me gusta, estoy en la competencia. Con ese cambio de cogniciones o de ideas, con ese el deportista empieza a valorar las cosas de una manera distinta y empieza a rendir mucho mejor que si estamos dedicados a combatir los nervios con relajación y cosas así, por ejemplo. ¿Y de qué manera este conocimiento científico que se ha ido generando, por ejemplo, de fatiga muscular y esos otros que tú mencionaste, se está traduciendo en avances concretos en términos del performance de los deportistas? Lleva mucho tiempo a veces en la producción de un conocimiento científico, aplicarla concretamente al deporte, pasa también por derribar barreras que son culturales. En muchos casos, uno de los frenos son los propios entrenadores, o porque no conocen la tecnología, o porque los científicos no somos capaces de traducir de manera que se entienda lo que queremos. Esas barreras nosotros las hemos ido aproximando. Yo creo que si hay algo que se puede decir con certeza, es que no basta la tecnología sola. La tecnología tiene que ir asociada a recursos humanos que sean capaces de emplearla y explotarla, que seamos capaces de aplicarla, que la aceptación de la tecnología y del conocimiento sea real, y eso significa a veces abordar barreras de esa índole. Ahora, ¿qué opinión te merece a ti la idea de que estos avances puedan llegar a un punto en que podamos hablar de superatletas, es decir, atletas que con el uso de la tecnología, de la genética, de nuevos materiales que se están utilizando, el caso típico, por ejemplo, el de los nadadores que con los trajes que utilizan pueden nadar mucho más rápido, o el desarrollo de las zapatillas para poder trotar más rápido, que se amolden perfecto a tu biodinámica? ¿Cómo ves tú este escenario futuro? Yo creo que hay mucho de querer, y el querer no siempre se puede. El crear a superatletas está asociado de alguna manera a una suerte de vender el producto que podemos producir sin límite. Ahora,
Yo creo que eso tiene una respuesta más bien filosófica, en términos que evidentemente si nosotros consideramos que la biología es infinita, es impredecible, nosotros tendremos límites, pero esos límites tampoco se pueden establecer. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la topología de la recta real, entre cada dos reales hay infinitos reales más. Entonces, el que obtenga un récord que se diferencia en una centésima, bueno, podrá ser una milésima, una 10 milésimas. Eso es infinito. Hay que considerar que en el reino animal hay barreras que se han superado con mucho al cuerpo humano, que son también animales, que son también musculares, que son también cardiorrespiratorias, en fin, existen en la naturaleza, pero producir superatletas hay que considerar otras variables, por ejemplo, la salud, la longevidad. En muchos casos hemos producido y se han producido, entre comillas, superatletas, pero no hay estudios sólidos respecto de las consecuencias a largo plazo. Eso nos llama la atención. Y los científicos no estamos por producir superatletas, estamos por mejorar y comprender aquellos mecanismos que determinan la performance deportiva. El deporte hay que necesariamente, en mi opinión, vincularlo a la salud, a la felicidad del ser humano, al desarrollo, son otras cosas. No se puede considerar una variable aislada. Aquilín, en este último bloque me gustaría partir preguntándote sobre la situación en Chile. ¿Qué tan avanzados estamos en términos de la implementación de la ciencia del deporte para la mejora del rendimiento de nuestros deportistas de élite y también cómo se está viendo esto a nivel del deporte recreacional? El deporte en Chile en general es un deporte que dista mucho de los países desarrollados, que tenemos potenciales, pero no tenemos una cultura de hacer ciencia aplicada al deporte. Y eso se demuestra en los centros que hay. Somos pocos. Para poder desarrollar el deporte y no solo ver el rol de la tecnología aplicada al deporte, necesitamos, ya decía, tener algunos pilares. Esos pilares en el caso nuestro lo hemos logrado y lo que nos permite tener la enorme esperanza de llegar, ya decía, nosotros nos planteamos una meta de los Panamericanos 2023, de llegar con algún resultado, ya los tenemos, por ejemplo, que son la infraestructura que la universidad nos ha otorgado, la tenemos tecnología que nos permite evaluar, por ejemplo, parámetros cardiorrespiratorios, cardiovasculares, electromiográficos, de alto nivel, de estándar clínico, lo podemos hacer. Tenemos los recursos humanos, que son, en mi opinión, destacadísimos. Y tenemos, mediante un convenio que hicimos con el IND Metropolitano, la posibilidad de evaluar esos atletas hasta el 2023, lo que nos permite tener los 3 pilares sobre el cual debiera pensarse en el desarrollo del deporte, no basta uno. Uno se puede guiar por las sensaciones, pero al momento de tener como datos más específicos se pueden realizar como entrenamientos más específicos respecto a los datos. El rendimiento deportivo no es solamente si el sujeto corre más rápido o si entrena para correr más rápido. Lo que ocurre es que hay un sinnúmero de factores que influyen en él, desde la familia, cuánto duerme, lo que come, y ni siquiera tampoco lo que come, sino cómo su cuerpo degrada estos nutrientes. Entonces nosotros hoy día con la tecnología que tenemos podemos determinar esto. Uno sabe, o sea, entre una medalla de oro y una medalla de plata pueden haber milésimas de segundo. Por lo tanto, los detalles son los que hacen la diferencia. Por ejemplo, una cosa que nosotros hemos observado es que en estos sistemas de registro múltiple, a pesar de que tenemos una medición no tan extensa, hemos podido detectar ciertos desórdenes respiratorios. Ya, dándole un consejo tan pequeño como que el deportista le dé más tiempo para recuperarse o duerma mejor, la capacidad de este puede mejorar. De hecho, lo hizo. El de esfuerzo de bicicleta, el de potencia, ese me sirvió harto igual al hacer el de respiración. También cuando dijeron que me recuperaba rápido también fue motivante. Yo para los Juegos Panamericanos espero ganar tras estas pruebas porque han sido un gran apoyo. Y el objetivo de todo eso tiene
tiene como visión final el usar todas estas evaluaciones que se están haciendo en nuestros deportistas pensando en mejorar el rendimiento que vamos a tener en los Juegos Panamericanos? Sí, como meta bien concreta. El propósito central que nos hemos planteado es generar referentes. En Chile, si tú buscas, por ejemplo, indicadores de consumo máximo, de fuerza, de velocidad, no las encuentras, no hay publicaciones. La única forma de desarrollar el conocimiento es a través del conocimiento científicamente respaldado o aprobado por pares. Nosotros tenemos una población que yo estimo es lo más serio que se hace respecto de desarrollo científico del deporte, que es que empezamos evaluando jóvenes o niños de 12 hasta los 18 años, que es la etapa más sensible del desarrollo de la obtención de indicadores de performance deportiva. Y en Chile no lo hacemos. Empleamos más recursos en evaluar adultos, pero ya están formados. No tenemos posibilidad de influir en ese desarrollo. Y nosotros partimos por eso. Por eso creo que el futuro es muy esperanzador en Chile respecto de lo que hacemos. Y por lo tanto, ¿tú crees que el Estado debería jugar un rol más importante en términos de utilizar toda esta información que está generando la ciencia para construir nuestros programas tanto de alto rendimiento como en general el deporte recreacional? Sin duda que el Estado tiene que comprometerse en el desarrollo deportivo porque el deporte de alguna forma refleja la salud, refleja parámetros poblacionales, refleja indicadores sociales, sociológicos. Es además un tremendo ejemplo a seguir y se va generando cultura. Cuando digo de cultura es que la población en la cual se va a aplicar, que es los deportistas, pero también en la población no deportista de élite, crea en eso, crea en que la ciencia le va a dar respuesta. Me permito decir que ¿por qué el Estado tiene con tanta fuerza, lo digo, de la obligación de comprometerse? Es porque, por ejemplo, hoy en día el flagelo del dopaje, de hacer trampa en el deporte, está universalizado, tanto que quedó una república como la República Rusa quedó fuera, hoy en un segundo evento mundial. Y el Estado tiene responsabilidad en términos de inculcar principios. El deporte tiene que estar asociado a principios valóricos, morales, éticos, el no hacer trampa. El dopaje es hacer trampa, pero lo peor de todo es que se hace trampa a sí mismo. Uno no, porque ya decía, no se sabe las consecuencias a largo plazo, pero por otro lado se están falseando reglas que tienen que ver con valores sociales. Por eso es que el Estado tiene que involucrarse. No hay ninguna esfera de actividad humana en que la ciencia no haya aportado. Siempre se recurre, sea una verdad religiosa, mística, se recurre a la ciencia y a los científicos para resolverla. Las grandes epidemias, los grandes desafíos, el calentamiento global, la crisis hídrica, la resuelven los científicos, no hay ninguna duda. Por tanto, si el país se decide, el Estado se decide, los chilenos nos decidimos a llevar la ciencia al deporte, como lo estamos haciendo en la universidad, me parece serio y no hay ninguna duda que llegaremos a nuestros máximos, quizás no al máximo del mundo, porque somos distintas poblaciones, etnias, qué sé yo, con distintas características antropométricas, fisiológicas, culturales, lo que tú quieras. Lo que queremos es tener los mejores resultados para nuestro pueblo.